Les voy a compartir pantalla del material de trabajo, que es algo bastante sencillito, chicos. Ya, ahí pueden observar mi material de trabajo. Sí, Gracias. Vamos a ver sobre las funciones del lenguaje, dice, pero en este caso, respecto a lo que es algunos de las funciones estéticas, las novelas de ciencia ficción, las características, etcétera, ¿no? Veamos un poco de esto. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor. El lenguaje cumple la función estética cuando su intención es la de jugar con las palabras para construir situaciones y mundos distintos a los reales. Es decir, en la expresiva, sentimientos. En la estética es situaciones, ¿no? De construir situaciones. En la informativa cumple cuando los textos informan sobre hechos, eventos, situaciones o sobre cualquier otro dato de la realidad. Es decir, en realidad, información. Ahora tenemos unos ejemplos donde dice los médicos no destacan una segunda oleada de AH1N1. Esto es informativa. Y salen otros sueños del robot. Esto es más como estética y el poema es más expresivo. Vamos con la función de estética del lenguaje. Ayúdenme leyendo, por favor, Valentina. Todo esto. Primera, segunda y tercera característica, todo esto, por favor. la función estética de la ficción se sitúa básicamente en darles a los lectores y lectoras la posibilidad de ver lo imposible. Abre los canales para imaginar, analizar, predecir y entretenerse con ellos. Características de las novelas de ciencia ficción. La primera característica es que relata hechos posibles, pues el autor toma lo que ya está sucediendo en la ciencia y la tecnología de una manera lógica y razonable su desarrollo en el futuro. El autor proporciona datos concretos científicos o tecnológicos sobre el tema que está tratando. La segunda característica es que el espacio y el tiempo en que esos hechos se desarrollan, además de las circunstancias sociales, el pensamiento de la gente, son totalmente imaginarios, pero el autor los narra de que parecen reales. Es decir, los ambientes de la novela, aunque imaginarios, son verosímiles. El tiempo y el ambiente en que se desarrolla la novela puede ser el futuro, generalmente lo es, o el presente, en mundos extraños, o el pasado. La tercera característica con los personajes. Estos pueden ser totalmente diferentes de los seres humanos o diseñados con el modelo humano, pero artificial. Pueden ser personajes de otros mundos, personajes del futuro humano o seres artificiales como los robots. Gracias, Valentina. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la función estética del lenguaje tiene y nos da, tiende más que todo a dar a conocernos como que lo imposible se hace posible, ¿no? Abre los canales de la imaginación, predice, es decir, más que todo es como una imaginación que uno se puede decir, por ejemplo, lo imposible se hace posible en este tipo de género, ¿no? Ahora, las características que tenemos son tres, como ya nos había leído Valentina. En la primera característica viene a ser es los hechos posibles, ¿no? Proporcionan datos de científicos o tecnológicos sobre algún tema que se trata en la ciencia ficción. En la segunda característica es más que todo los hechos a que se desarrolla, las circunstancias donde se encuentra, son mundos extraños. Aquí ya viene un poco de la imaginación, es decir, el ambiente de la novela al momento de imaginarnos algo. La tercera característica viene a ser los personajes, lo que es la relación que tienen, si es que hay un robot, si es que hay un humano, si es que hay un personaje que viene del futuro, del pasado, etcétera, ¿no? También ya implica la imaginación. Esas son las tres características que nosotros tenemos de una novela de ciencia ficción.
Ahora, la novela de ciencia ficción tiene algunos personajes que son bastante reconocidos como representantes de tal género. En este caso tenemos a Julio Verne, que nosotros ya debemos haber escuchado en algún momento en la escuela, colegio, donde sea. ¿Quién es Julio Verne? Es un hombre que nació el 8 de febrero de 1828 en Francia, es un francés. Es considerado como uno de los padres de la ciencia ficción. Como podemos observar, es un representante bastante grande. Algunas de las principales obras de Julio Verne son Viaje al centro de la Tierra, que más es por esta que la mayoría de nosotros conocemos, La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Strogoff, Los hijos del Capitán Grant, De la Tierra a la Luna, El Capitán de 15 años, 5 semanas en globo, El soberbio Orinoco, La isla misteriosa, este también es bastante reconocida, El faro del fin del mundo, 2 años de vacaciones, Los misterios de la jungla, que también es reconocido, El dueño del mundo. Entonces, él es reconocido como uno de los padres de la ciencia ficción. La obra de Verne en especial porque en su novela predijo con gran exactitud la aparición de avances tecnológicos del siglo XX que podemos observar. Él nació en 1828, supongamos que todo esto lo hizo en ese tiempo donde nosotros todavía no, a la mayoría no existíamos ni nada. Nosotros estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX empezaron con la tecnología y el desarrollo bastante tecnológico en el mundo, ¿no? Como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales, todo vio con más de un siglo de anticipación, es decir, predijo toda esta situación. La imaginación de él fue bastante exitosa, ¿no? Porque también predijo bastante en el futuro. No te preocupes, Matías. Ahora vemos los siguientes puntos que dice, adivinó las grandes ciudades del futuro, estarían iluminadas por luces eléctricas de gran potencia, profetizó la llegada del hombre a la luna un siglo antes de que la nave espacio Apolo 11 lo hiciera en realidad, predijo la existencia de un tren metropolitano que con diferentes líneas recorrería la capital francesa. Es, en este caso, ¿cuál sería? El metro. Se adelantó a la existencia del correo electrónico, habló de un sistema de comunicación a distancia automático y secreto. En 1870, en su libro 20.000 lenguas de viaje submarino, ideó el Nautilus, que navegaba Nautilus es una nave, ¿no? Que navegaba bajo los mares del mundo, similares al primer submarino atómico construido por Estados Unidos en 1955. ¿Ven la diferencia? 1800 y 1900. Entonces, es bastante la diferencia de lo que él trató de darnos a entender y del desarrollo en este caso de algunos países con respecto a la tecnología, transporte, etcétera, ¿no? Acertó al anticipar el vuelo experimental de los perros en la investigación astronáutica, la misión que sucedió un siglo después cuando los rusos lanzaron a Laika. Entonces, podemos observar que este señor tuvo una gran imaginación y además de eso anticipó muchos de los hechos actuales. Vamos con Isaac Asimov. Él nació en 1920 en Rusia y murió en 1992. Escribió más de 500 libros para lectores jóvenes y adultos sobre ciencia ficción y de divulgación científica, la que veíamos el día de ayer que acabamos de ver. Entre sus principales obras están la saga de Fundación, escritos que desarrollan toda su concepción sobre los robots. Yo, Robot, las bóvedas de acero, el sol desnudo, los robots del amanecer, los robots e imperio. Breve historia de la química, historia y cronología de la ciencia, los descubrimientos, historia y cronología del mundo. Desarrolló las 3 leyes de la robótica y donde acuñó el término robótica, el cual es utilizado con el mismo sentido con el que fue creado. Las leyes de la robótica que Asimov propuso fueron las siguientes. Son 3 leyes. La una es del robot no puede dañar a un ser humano ni permitir que éste sea dañado. El segundo es un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esté esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Esas son las leyes que propuso Isaac Asimov y que hasta en la actualidad se conlleva, ¿no? Uno de los temas más interesantes y originales de Asimov fue la de psicohistoria, la capacidad para predecir matemáticamente el desarrollo del futuro de los acontecimientos históricos.
Los psicólogos de la obra de Asimov eran matemáticos de gran poder analítico que podían predecir por medio de fórmulas cuidadosamente desarrolladas como iba a desarrollarse la humanidad, es decir, predijo lo que es la robótica en el futuro. Como podemos observar, estamos en el 2024, donde ya están realizando robots en muchas partes del país. Anteriormente también lo había. Imagínense cuánto tiempo pasó desde 1992, que él murió, se puede decir así, o que él ya existió, que nació en 1920, pongamos una mitad, 1990, pongámosle. Hasta el 2024 es bastante, chicos. Y cómo esta gente tuvo el cerebro de imaginarse algo del futuro y de mostrarnos algo que puede suceder en el futuro. Ahora vamos con Ray Bradbury. Nació en el día 22 de agosto de 1920 en los Estados Unidos y aún mantiene su oficio de escritor. Su obra incluye relatos fantásticos y escribió una famosa colección de cuentos de ciencia ficción llamados Crónicas Marcianas, que alguna vez lo habrán escuchado, chicos. Existe en su honor un asteroide llamado Bradbury, que también lo habrán visto en algún momento. Entre sus principales obras están Crónicas Marcianas, El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, Remedio para melancolías, Fahrenheit 451. Su relato sobre la vida en Marte ha sido la inspiración sobre cómo se ilustran a los marcianos y sobre cómo es la vida en Marte. Podemos decir que sus obras despertaron la curiosidad por conocer este planeta. En su libro llamado Crónicas Marcianas hay un robot para cada tarea del hogar. Un robot cocina mientras el otro robot propone la mesa, el otro lo lava. Los robots del tamaño de un ratón se escabullen a través de la casa, barriendo los pisos. Algunas de las predicciones de Bradbury se hicieron realidad. Hoy podemos encontrar robots de muchos lugares, para la aspiradora, preparar comida, hasta construyan automóviles y exploran el espacio. ¿Encontramos o no encontramos esto, chicos? ¿Quién tiene algún ejemplo de alguno de estos tipos de robot en la actualidad? Man- Dime, Matías. Hay robots, creo que en hospitales que dan asistencia, creo. En Corea, creo, o Japón, no me acuerdo en qué país. Ya. ¿Y aquí en el Ecuador hay robots o no hay robots, chicos? ¿Qué opinan? Yo me enteré que ya en el hospital, en el Teodoro Maldonado, ya había un robot que operaba a las personas. Ya, pero seamos, gracias María José, seamos algo explícitos. Aquí nosotros todos conocemos una especie de robot que nos ayuda a limpiar lo que viene a ser los pisos. Si han visto, yo supongo que si han visto, es un tipo de robot redondito que pasa todo el tiempo como que rodeando la casa y todo eso. Incluso hay algunos chistes en TikTok, me parece que hay algunas formas de mostrar estos tipos de robots que a veces los gatitos están sentados y de repente pasan por la cola y le quieren también limpiar la cola. Entonces viene a ser parte de esos un robot de los cuales este tipo de persona que era uno de los representantes de la ciencia ficción lo predijo, chicos. Entonces podemos ver que hay bastantes personas que hicieron este tipo se puede decir, de predicciones en el futuro con su mente, con sus novelas. Dice, Matías, dice, la agricultura de precisión está ganando terreno y se utiliza robots y drones para monitorear cultivos, aplicar pesticidas y fertilizantes de manera precisa y realizar el análisis de sueldo. Sí, en realidad sí, chicos. Por ejemplo, lo que decía aquí Matías, el dron. El dron, la mayoría de personas lo conocemos. Claro que la diferencia es que muchas lo utilizan para bien, otras para mal, etcétera, pero es un tipo de robot. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Predijo o no predijeron este tipo de cosas ahora en la actualidad? Sí se ¿Están de acuerdo? predijeron algunas de las cosas, sí se predijeron. Exacto. Entonces, imagínense qué cabeza tendría estas personas para que en 1800 y pico predijeran hasta el 2024, que estamos en la actualidad. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos siglos pasaron de eso? Entonces, es bastante lo que ellos predijeron, chicos. Yo creo que está bastante claro la clase o tienen alguna pregunta, chicos.
¿Alguien quiere añadir algo? ¿Preguntas? ¿O está claro, chicos? ¿Sí? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? Bueno, chicos, entonces no se olviden de subir las actividades que ya están en la plataforma, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Les espero la otra clase que es del día lunes, que nos podemos ver. Sí, lunes. Con la otra, con el otro tema. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, espero que les haya gustado mucho, esperando también que sea algo de su apoyo para su conocimiento. Eso, chicos, que tengan un excelente día. Los que no tienen preguntas, ni comentarios, ni nada, pueden salir nomás de la reunión. Graciela.